Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje que les va a derretir el corazón. Sí, como lo oyen. Hoy no hablaremos de cualquier cosa, no, hoy nos vamos directito al corazón de París, a la ciudad del amor, para ser testigos de un aniversario que, bueno, mejor que lo vean con sus propios ojos. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Así es. Andercel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos tiene a todos suspirando, nos van a regalar una dosis de romance puro, de esos que hacen que hasta el más cínico crea en el amor verdadero. Así que pónganse cómodos, agarren sus snacks favoritos, porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones, desde suspiros hasta sonrisas de oreja a oreja. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta maravillosa familia, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si este vídeo les encanta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a París. Bien, mis chismosos favoritos, comencemos este viaje mágico. Imagínense esto, París, la ciudad de las luces, el Sena brillando como un espejo, el aire con ese perfume a croissants recién horneados y, en medio de todo este escenario de ensueño, Ande y Kerem celebrando su aniversario. ¿Puede haber algo más perfecto? La verdad es que estos dos tienen un imán, una conexión que traspasa la pantalla y que, por supuesto, se hizo aún más palpable en esta escapada romántica. No estamos hablando de una simple visita turística, no, esto fue un despliegue de amor en cada esquina, en cada callejuela, en cada mirada. Desde su llegada al aeropuerto, donde ya se podía respirar la emoción, hasta sus paseos tomados de la mano por los Campos Elíseos, cada momento fue una postal de ensueño. Y ojo, no solo hablo de fotos perfectas para Instagram, porque claro que las subo y qué fotos, sino de momentos genuinos, de risas espontáneas, de miradas que lo decían todo. Los que seguimos su historia desde hace tiempo sabemos lo mucho que significan estos momentos para ellos y la verdad es que nos encanta ser parte de su felicidad, aunque sea desde la distancia. Hubo cenas románticas en restaurantes con vistas increíbles, brindis con champagne, susurros al oído que, aunque no los escuchamos, podemos imaginarnos lo dulces que fueron. Se les veía tan relajados, tan conectados, tan yeyos. Y es que, como dicen por ahí, el amor es un viaje, y qué mejor lugar para recorrerlo que París, una ciudad que respira romance en cada rincón. Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, su visita al Museo del Louvre. Imaginen, rodeados de obras de arte que han trascendido el tiempo, Ande y Kerem, en su propio momento de eternidad. No se limitaron a ver las pinturas, no, ellos se sumergieron en el arte, en la historia, compartiendo sus impresiones, sus emociones. Y por supuesto, no podía faltar la foto icónica delante de la Mona Lisa, una imagen que se convirtió en la envidia de muchos y la admiración de otros tantos. Y es que claro, no todos los días uno puede estar tan cerca de la obra más famosa del mundo, pero lo más importante es que no todos los días se puede compartir un momento así con alguien a quien se ama tanto. Y es que esa es la clave, ¿verdad? No se trata solo del lugar, sino de la compañía, de las personas que hacen que los momentos sean especiales, que convierten lo cotidiano en extraordinario. Y Ande y Kerem, sin duda, tienen ese don, ese poder de hacer que todo a su alrededor brille con luz propia. Después del Louvre se aventuraron a explorar las callejuelas del barrio latino, esos rincones llenos de encanto, con librerías antiguas, cafeterías acogedoras y, por supuesto, esa atmósfera parisina que nos enamora a todos. Se les vio disfrutando de un café, compartiendo un libro, observando a la gente pasar, como cualquier otra pareja, pero con esa chispa, esa magia que los hace únicos. Y es que no importa dónde estén, ellos irradian esa conexión que nos hace suspirar, esa complicidad que nos hace creer en el amor verdadero. Y claro, como no podía ser de otra manera, la Torre Eiffel fue testigo de su amor. No estamos hablando solo de una foto frente a la torre, sino de momentos mágicos, bajo el brillo de sus luces, con el cielo estrellado de París como testigo. Se les vio abrazados contemplando la ciudad, susurrándose cosas al oído, compartiendo miradas que lo decían todo. No necesitaban palabras, su conexión era tan fuerte que traspasaba el tiempo y el espacio. Y es que esa es la belleza del amor verdadero, ¿no creen? Es ese entendimiento sin necesidad de palabras, esa conexión que va más allá de lo físico, esa complicidad que hace que te sientas en casa, incluso en medio de la ciudad más concurrida del mundo.
Y es que París, con su magia, con su encanto, con su romanticismo, es el escenario perfecto para una historia de amor como la de Ande y Kerem. Cada rincón parece haber sido diseñado para que las parejas se enamoren aún más, para que los besos sepan a gloria, para que los abrazos duren para siempre. Y ellos, sin duda, supieron aprovechar cada instante, cada segundo, cada mirada, convirtiendo su aniversario en una experiencia inolvidable. Y claro, nosotros, sus fans, sus admiradores, no podíamos ser más felices de ser testigos de esta historia de amor tan hermosa. Porque en el fondo todos tenemos un poco de romanticismo en el corazón y, ver a una pareja tan linda, tan enamorada, nos hace creer en la magia del amor, en la esperanza de encontrar a esa persona especial que haga que la vida sea un cuento de hadas. Pero no todo fue glamour y vistas espectaculares, también hubo momentos de sencillez, de cotidianidad, que nos recordaron que al final, el amor se construye en los pequeños detalles. Se les vio compartiendo un helado, paseando por las orillas del Sena, comprando recuerdos en alguna tienda de antigüedades, como cualquier otra pareja que disfruta de la compañía del otro. Y es que esa es la belleza del amor, ¿verdad? Es encontrar la magia en lo cotidiano, en esos momentos sencillos que, al lado de la persona correcta, se convierten en instantes inolvidables. Y Ande y Kerem, sin duda, tienen ese don de hacer que cada momento, por más simple que sea, se convierta en una experiencia maravillosa. Y es que no se trata solo de los grandes gestos, sino de los pequeños detalles, de esas miradas cómplices, de esas risas compartidas, de esos abrazos que te hacen sentir protegido. Y ellos, afortunadamente, parecen tenerlo todo, la chispa, la conexión, el amor. Y eso es lo que nos encanta ver, lo que nos inspira a creer que el amor verdadero existe y que, al igual que ellos, todos podemos encontrar nuestra media naranja. Y por supuesto, los looks que lucieron durante este viaje fueron dignos de mencionar. Desde outfits casuales para sus paseos por la ciudad hasta looks más elegantes para sus cenas románticas, Ande y Kerem derrocharon estilo por cada rincón de París. Cada prenda parecía escogida con cuidado, cada detalle pensado para complementar la belleza del otro. Y es que no solo se complementan como pareja, sino que también se complementan en estilo, creando una armonía que nos encanta. Y es que claro, cuando dos personas se aman, hasta la forma en que se visten parece estar pensada para hacer que el otro brille con luz propia. Pero más allá de las fotos y los vídeos que compartieron en redes sociales, lo que realmente nos conmovió fue la genuina felicidad que irradiaban. No se trataba de una actuación, no, se notaba que estaban disfrutando cada instante, que estaban viviendo un momento mágico que sin duda, recordarán por siempre. Y esa es la clave, ¿verdad? No se trata solo de mostrar una imagen perfecta en redes sociales, sino de vivir cada instante con intensidad, de disfrutar de la compañía de la persona que amas, de crear recuerdos que atesorarás por siempre. Y Ande y Kerem, sin duda, supieron hacer esto a la perfección, convirtiendo su aniversario en un cuento de hadas que nos ha dejado a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que no podemos negar que somos unos románticos empedernidos, que nos encanta ver historias de amor que nos inspiran, que nos hacen creer en la magia del amor. Y Ande y Kerem, sin duda, son una de esas parejas que nos hacen suspirar, que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que, al igual que ellos, todos podemos encontrar nuestra alma gemela. Y es que no se trata solo de la belleza física, sino de la conexión que existe entre dos personas, de esa química que hace que te sientas en casa, incluso en el lugar más extraño del mundo. Y ellos, sin duda, tienen esa conexión, esa chispa que nos hace creer en la magia del amor, en la esperanza de encontrar a esa persona especial que haga que la vida sea un cuento de hadas. Y por supuesto, los mensajes de amor que se dedicaron mutuamente en redes sociales fueron la cereza del pastel. Palabras llenas de cariño, de admiración, de agradecimiento, que demostraron la profundidad de su amor y la importancia que le dan a su relación. Y es que no se limitaron a mostrar su amor en la intimidad, sino que también quisieron compartirlo con el mundo, convirtiendo su aniversario en una celebración que nos ha dejado a todos con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Y es que al final el amor es para compartirlo, para celebrarlo, para gritarlo a los cuatro vientos, y Ande y Kerem, sin duda, son los mejores embajadores del amor. Y bueno, mis amores, después de este viaje de ensueño por París, creo que todos estamos de acuerdo en que Ande y Kerem nos han regalado una dosis de romance que nos va a durar por mucho tiempo. Hemos sido testigos de una celebración de aniversario mágica, llena de amor, de complicidad, de momentos que sin duda, quedarán grabados en nuestra memoria. Hemos visto a una pareja que se ama, que se admira, que se complementa, que nos inspira a creer en la magia del amor verdadero.
Y es que al final, de eso se trata la vida, ¿verdad? De encontrar a esa persona especial que haga que cada día sea una aventura, que te haga sentir feliz, que te haga creer que todo es posible. Y Hande y Kerem sin duda han encontrado esa magia, esa conexión que los hace únicos y especiales. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de agradecerles por compartir estos momentos tan íntimos con nosotros, sus fans, sus admiradores. Porque sabemos que no es fácil exponer tu vida personal ante el ojo público, pero ellos, con su sinceridad y su transparencia, nos han hecho sentir parte de su historia de amor. Y por supuesto queremos desearles muchos años más de amor, de felicidad, de complicidad. Que sigan construyendo recuerdos juntos, que sigan inspirándonos con su historia de amor y que, por supuesto, sigan enamorándonos con su belleza y su talento. Y para terminar, me gustaría recordarles que el amor es para celebrarlo, para vivirlo, para compartirlo. No importa si estás soltero, si estás en una relación, lo importante es creer en la magia del amor y mantener la esperanza de encontrar a esa persona especial que haga que tu vida sea un cuento de hadas. Y ahora, mis amores, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de corazón por haber estado conmigo en este viaje mágico por París. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que, al igual que yo, se hayan quedado con el corazón lleno de alegría y de romanticismo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les ha gustado de este vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les pareció el romance de Hande y Kerem? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo, no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les ha encantado y compartirlo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de este cuento de hadas parisino. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y bueno, mis amores, ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa.